Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Esta es la última clase de teoría, así que hoy completamos los temas del curso. De la semana pasada nos quedó un- una partecita de sólidos y nanotecnología y catálisis, así que lo vamos a completar ahora y a continuación vamos a dar el tema de bioinorgánica. Una de las cosas que vimos la semana pasada venía de la mano de distintos tipos de aplicaciones tecnológicas de compuestos o sistemas de compuestos químicos inorgánicos. Y una de las cosas que vamos a ver mañana en el trabajo práctico, vamos a ver dos trabajos prácticos mañana. El trabajo práctico donde vamos a hacer una síntesis de nanopartículas de plata, y las nanopartículas de plata, acá está representado un esquema de un cristalito, donde esto va a ser importante para algo que vamos a ver dentro de un ratito en la parte de catálisis. Fíjense que cuando uno tiene una estructura eh, cristalina de un metal, por ejemplo un cúbico centrado en las caras, cuando ese cristal uno lo transforma en un cristal chiquito, toma distintas morfologías. Por ejemplo, acá está representada una morfología octaédrica, y acá esto se llama, esta estructura que es muy común en nanopartículas, se llama cubo octaedro. Y como vamos a ver dentro de un ratito, este cubo octaedro, fíjense que es como un cubo donde se han truncado las esquinas. Este cubo octaedro está exponiendo átomos con de distintos planos cristalinos. Por lo tanto, van a tener distintas coordinaciones, distinta cantidad de vecinos. Y eso va a hacer que tengan, por ejemplo, distintas propiedades químicas superficiales. En nuestro caso, mañana no nos vamos a interesar tanto por ese nivel de detalle, sino más bien por el efecto que tiene tanto el tamaño como las formas de esas nanopartículas metálicas sobre diferentes propiedades, y en particular vamos a ver lo que se llama la resonancia plasmónica de superficie, que es una propiedad de interacción de la luz con estas nanopartículas, donde a partir de tener plata de distintos tamaños y formas también, vamos a tener soluciones que van a tener distintos colores, ¿sí? Y eso lo vamos a ver reflejado en sus espectros de absorción. O sea, acá a modo de ejemplo, fíjense, hay 4, 5, 6 soluciones coloidales diferentes de plata, y acá están sus respectivos espectros de absorción. O sea, fíjense cómo cada uno va cambiando y va teniendo esa coloración que en este caso va desde un amarillo tenue hasta un casi azul. Y eso lo vamos a ver mañana. Entonces, yo recién les decía que es muy importante estas cuestiones de la morfología. La morfología trabajar con morfologías, con nanopartículas con morfologías, es un área de investigación muy, muy actual, muy en boga, porque permite optimizar las propiedades químicas de ciertos materiales. Entonces, acá yo les puse unas imágenes de microscopía electrónica a modo de ejemplo. Fíjense cómo uno puede sintetizar nanocubos, ¿sí? Estos son cubitos, nanooctaedros, nanocubo-octaedros, como el que le mostré antes, y cada una, fíjense el tamaño de estas partículas, eso tiene 200 nanómetros, o sea que son partículas de ese orden, ¿no? De 500, 600 nanómetros, se pueden hacer más pequeñas también. Entonces, ¿cuál es la importancia de eso? Que de esa forma se puede lograr exponer superficies específicas. Por ejemplo, si un cristal uno lo corta de esta forma o termina de esta forma, va a tener expuesta una superficie que va a dar ciertos átomos, ciertas coordinaciones de los átomos prevalentemente, ¿sí? Predominantemente. Si uno tiene esta morfología, va a tener predominantemente los átomos de esta cara, ¿no?
si uno tiene esta morfología va a tener de este y de este. Entonces hay veces que hay reacciones de superficie, por ejemplo, pueden ser desde reacciones catalíticas que vamos a ver ahora, hasta reacciones de sensores, ¿sí? O reacciones que tienen que ver con la cuantificación. Esa es un área de mucho trabajo, donde se utilizan las propiedades de nanopartículas para identificar compuestos químicos o, por ejemplo, antígenos, como ahora con el tema de la infección del COV-2, del SARS-CoV-2, que es el COVID. Entonces, este tipo de nanotecnología se está utilizando muchísimo y, por ejemplo, permite que sobre caras determinadas uno eh, pueda unir una molécula específica, por ejemplo, una molécula orgánica que es selectiva a unirse posteriormente, por ejemplo, a un antígeno que ya uno tiene determinado que ese antígeno, por ejemplo, viene la, de la infección del coronavirus, por ejemplo. Entonces, esa unión de esa partícula con esa otra este, molécula, que puede ser una proteína o un péptido, lo que ocurre, lo que genera a posteriori, es que genera un cambio en las propiedades de absorción, es decir, un cambio de color. Y ese cambio de color nos puede servir para hacer ese test de detección. Bueno, entonces, para ir a esta última parte, vimos toda la parte de nanopartículas y ahora vamos a ver cómo se utilizan esas terminaciones superficiales para lo que son procesos catalíticos. Entonces, fíjense que acá vamos a unir este concepto de catálisis, que ustedes ya lo tienen incorporado también desde el punto de vista que saben que un proceso una reacción que está catalizada, es una reacción que va más rápido, ¿sí? Que tiene una velocidad mayor, debido a que el catalizador, que sería el sujeto que promueve esa reacción, básicamente lo que hace es proveer un mecanismo, ¿sí? Una serie de etapas diferentes de la que serían las etapas del mecanismo de reacción no catalizado, y esas etapas van a tener una energía de activación menor. Entonces, como gran idea, la catálisis lo que hace es disminuir, o un catalizador, mejor dicho, lo que hace es disminuir la energía de activación de una reacción. Y eso se une desde el punto de vista de los sólidos con superficies, porque gran parte de los procesos catalíticos están mediados por catalizadores sólidos, debido a ciertas propiedades que ahora vamos a ver. Y a su vez, esas superficies están relacionadas con nanopartículas como las que vimos anteriormente. Entonces, lo que les acabo de decir recién está representado en esta imagen, donde tenemos acá la coordenada de reacción y la energía potencial. Entonces acá está la descomposición, por ejemplo, de agua oxigenada, que vamos a ver mañana. Esta reacción de descomposición de agua oxigenada la vamos a ver mañana en el trabajo práctico de bioinorgánica. La idea de ese trabajo práctico es un poco ver la parte de bioinorgánica junto con la parte de catálisis inorgánica, cuando comparemos la reactividad, o la actividad, mejor dicho, de una enzima, de una peroxidasa, que sería el catalizador bioinorgánico, una enzima, con un catalizador inorgánico, que es un óxido de manganeso. E incluso también podemos ver un videíto de utilizando ioduro. Fíjense que acá se utiliza bromuro. Nosotros tenemos hecho algunas experiencias eh, utilizando ioduro. ¿Sí? Están filmadas, así que las vamos a ver mañana. Entonces, fíjense que si nosotros queremos descomponer agua oxigenada sin catalizador, ¿sí? Agua oxigenada directamente, este es el camino de reacción. Tengo que superar esta barrera de energía para que quede agua y se libere dióxido de carbono. Perdón, oxígeno. Básicamente, ya sabemos, fíjense que la energía de los productos es menor que la de los reactivos. Esta diferencia de energía
¿sí? Esta diferencia de energía es lo que es la entalpía de reacción, y está relacionado también con que es una reacción eh, exotérmica y es una reacción que está desplazada a productos. Ahora, y eso lo hemos visto también mirando el potencial redox, y vimos que la reacción de desproporción, fíjense que esta es una reacción de desproporción de, de peróxido de hidrógeno, que se reduce a oxígeno -2 en el agua y se oxida a oxígeno 0 en el oxígeno 2, ¿no es cierto? Esa reacción nosotros sabemos que espontáneamente, o sea, está desplazada a productos, pero que en la práctica uno puede tener un frasquito de agua oxigenada en el botiquín y no se descompone. ¿Por qué no se descompone? Porque tiene una barrera de activación muy alta, ¿sí? Es una reacción que está desplazada a productos, pero está inhibida cinéticamente. O sea, tenemos que pasar una barrera de activación muy grande para que esa reacción ocurra. Entonces es una reacción muy lenta. Ahora, si nosotros queremos hacer que esa reacción sea más rápida, lo que podemos hacer es proveerle un camino alternativo. Ese camino alternativo se lo provee un catalizador. Entonces, fíjense que este proceso catalítico va a ir a través de dos etapas. Una primera etapa donde se produce un intermediario y una segunda etapa donde se va a productos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense que acá acá esquemáticamente se está representando de esta manera. Hay dos moléculas de agua oxigenada por la estequiometría, se descompone una, ¿sí? Y después la siguiente, fíjense que acá el bromo se está oxidando, el bromuro, perdón, se está oxidando a bromo 0, a bromo 2, y después en la siguiente etapa se recupera el bromuro, ¿sí? Acuérdense que la definición de catalizador también tiene que ver con que es una sustancia que disminuye la energía de activación, pero no participa de la reacción en el sentido de que no se puede ni consumir ni producir, sino es un reactivo. Bien, entonces este concepto de catálisis, que ustedes yo creo que ya lo han visto en química general, lo vamos a ver desarrollado ahora desde el punto de vista de los materiales. Acá yo les puse la misma figurita pero con el mecanismo de reacción. Acuérdense que el mecanismo de reacción son las etapas elementales en las cuales se produce el proceso. Y eso, como vimos la semana pasada, está relacionado con la velocidad de reacción. Si nosotros tenemos un proceso que regula o sea, un proceso que es el más lento de todas las etapas, esa etapa más lenta va a ser la que regule la velocidad. En este caso, claramente, para este esquema, claramente la velocidad más lenta va a ser la de esta etapa, la de la segunda etapa, porque fíjense que tiene la energía de activación más alta. Entonces, antes de pasar de tema, fíjense que este proceso que estamos viendo acá es un proceso de catálisis homogénea. Este proceso se llama de catálisis homogénea. ¿Por qué? Porque el catalizador es un ion bromuro, por ejemplo, una solución de bromuro de potasio, de bromuro de sodio, y por lo tanto, reactivos y productos están en la misma solución, en la misma fase. De catálisis homogénea hay muchísimo, y tanto de catalizadores muy simples como como un ion bromuro, hasta sistemas catalíticos más complejos, por ejemplo, en los compuestos de metales de transición, formando eh, complejos o generalmente complejos organometálicos, pero también pueden ser complejos como los que hemos estado viendo a lo largo del curso. Yo les dije en algún momento que en este curso nosotros no nos vamos a meter mucho en la química coordinativa de los compuestos orgánicos, ¿sí? Lo que serían los compuestos organometálicos, porque eso se ve en química inorgánica 2. Pero solamente a modo de ejemplo, fíjense, este es un catalizador de hidrogenación que se llama catalizador de Wilkinson, que quizás los que están haciendo orgánica lo han escuchado mencionar. Es un catalizador selectivo para hidrogenar dobles enlaces carbono-carbono.
Entonces, fíjense que acá está esquemáticamente puesto un ciclo catalítico, un esquema. Lo mismo, voy a volver a una transparencia. Este mecanismo está puesto acá en forma lineal, en forma de reacciones elementales, está puesto acá en forma de ciclo. Es lo mismo, son distintas formas de representar lo mismo. Fíjense que en este caso, lo que tenemos es este catalizador. Bueno, vamos a empezar por acá. El catalizador de Wilkinson, fíjense que es un compuesto de trifenil, fósforo y cloro en una estructura cuadrado plana con un átomo de rutenio en el centro. ¿Sí? Es el metal activo. Entonces, ese átomo de rutenio tiene capacidad de absorber, ¿sí? De disociar y de absorber, o sea, y de coordinarse con un átomo de hidrógeno. O sea, entra hidrógeno 2 y rompe esa molécula de hidrógeno y pasamos a tener un intermediario que es un intermediario octaédrico, donde vamos a tener dos átomos de hidrógeno eh, coordinados. En la siguiente etapa se pierde un, un ligando de trifenilfósforo y queda disponible un sitio para que se coordine esta molécula orgánica que está representada acá, bueno, insaturada, que está representada acá como R con doble enlace. Entonces se va a unir en este sitio y ahora lo que se va a generar es un nuevo intermediario donde ese hidrógeno va a atacar el doble enlace y va a producir un intermediario parcialmente hidrogenado, y en la siguiente etapa este hidrógeno va a reaccionar y va a liberar el hidrocarburo totalmente hidrogenado, ¿sí? Y se va a recuperar el complejo cuadrado plano de rutenio. Entonces, como siempre, el catalizador se tiene que recuperar. Entonces, este ejemplo es un ejemplo también de una catálisis homogénea, donde el catalizador es un compuesto organometálico, un complejo, un compuesto de coordinación, y estos compuestos de coordinación son muy utilizados en síntesis orgánica, en síntesis, lo que se llama síntesis de química fina. Básicamente porque permiten tener una selectividad muy, muy alta. Fíjense, como todos los sitios catalíticos, todos los sitios son iguales, porque yo tengo como catalizador este compuesto de rutenio, todo el proceso va a ser siempre igual. Y entonces esto tiene una ventaja muy grande en cuanto a la selectividad. Todos los mecanismos de reacción que ocurran, yo mezclo, ¿sí? Yo pongo dentro de un reactor este compuesto de rutenio, el catalizador de Wilkinson, y un hidrocarburo insaturado, y voy a tener siempre el mismo proceso. ¿Sí? Y al final voy a tener ese producto hidrogenado muy selectivamente. Ahora, ¿cuál es la...? Bueno, y como les decía antes, esto es muy utilizado en química orgánica, muy utilizado en síntesis orgánica y muy utilizado, por ejemplo, en lo que es la química de síntesis, por ejemplo, de medicamentos. ¿Sí? Lo que toda la síntesis de drogas con actividad eh, contra alguna enfermedad o demás, es muy utilizado este proceso por la cualidad que les decía antes, que son procesos muy selectivos. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Bueno, por un lado es que son muy caros, porque fíjense que uno previamente tuvo que haber sintetizado a su vez por ejemplo, este catalizador de Wilkinson. Y por otro lado, al estar todo en la misma fase, acuérdense que esto es catálisis homogénea, voy a necesitar un proceso posterior de separación. Y algunas veces se puede recuperar este catalizador y a veces se pierde. Entonces estos procesos son muy caros y justamente se utilizan solamente para sintetizar eh, drogas o compuestos activos de muy alto valor agregado. Entonces acá lo que surge es otra posibilidad, que es lo que se conoce como catálisis heterogénea. En el caso de la catálisis heterogénea, la gran ventaja
es que el catalizador está en otra fase, puede ser un sólido justamente, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Entonces la separación no es un problema, no tengo que tener una etapa separativa porque justamente al ser esto un sólido, por ejemplo, y los reactivos pueden ser gases o líquidos, directamente lo puedo filtrar, o sea, directamente uno puede tener un lecho catalítico y los reactivos pasan de largo, los reactivos pasan, reaccionan y se obtienen los productos y el catalizador queda siempre en el mismo lugar. Y por eso estos procesos se utilizan a gran escala, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con industria petroquímica. En petroquímica se utilizan prácticamente todos los procesos que son catalizados por catalizadores heterogéneos. En un catalizador heterogéneo, quizás la desventaja es no tener la gran especificidad, o sea, la gran selectividad que tiene un catalizador homogéneo. Y ahora vamos a ver por qué. Fíjense que acá estamos representando una superficie, por ejemplo, una superficie de un metal, donde viene un compuesto insaturado y una molécula de hidrógeno, se van a absorber. Absorber quiere decir eh, reaccionar superficialmente, ¿sí? Formar un enlace entre la superficie y esa molécula. Y ahora, bueno, acá está mostrado esquemáticamente cómo el hidrógeno se separaron los átomos de hidrógeno. Ahora puede incorporarse un átomo de hidrógeno a este hidrocarburo insaturado y a través de una serie de etapas producir el producto totalmente hidrogenado. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que muchas veces nos encontramos en estos catalizadores? Que como dijimos recién son muy eficientes desde el punto de vista que no necesita una etapa de separativa. Pero muchas veces no son tan selectivos. ¿Por qué no son tan selectivos? Porque a diferencia de lo que teníamos antes en catálisis homogénea, donde teníamos un solo sitio de rutenio para reaccionar, ahora tenemos muchos sitios y a diferencia de lo que está mostrado acá de forma esquemática, esos sitios pueden ser diferentes. Yo les voy a mostrar ahora una serie de casos donde vamos a ver cómo pueden ser diferentes estos sitios. Entonces vamos a utilizar como ejemplo un ejemplo de catalizador de catálisis heterogénea muy cotidiano. Este es el caño de escape de cualquier auto de combustión interna. Puede ser un auto gasolero o un auto a nafta o un auto gasolero. Los autos gasoleros tienen otras etapas porque como producen bastante hollín, que ya hemos visto, ¿se acuerdan cuando vimos el grupo de carbono? Habíamos hablado un poquito del hollín. Tienen otros problemas del hollín. Pero vamos a limitarnos acá en la parte de las reacciones catalíticas que van a promover estos catalizadores de los autos. Entonces, ¿cómo se compone un catalizador heterogéneo de un auto? Bueno, esto está en el caño de escape, los gases van a pasar a través de esto. Esto se llama monolito. Monolito es por ejemplo, este que está puesto acá, el que está simbolizado acá, es un monolito inorgánico, de un compuesto, un sílico aluminato. A veces también hay de metales corrugados, como si fuese una chapa toda enroscada y acanalada. En este caso tenemos simplemente este compuesto que es un sílico aluminato, usualmente se usa sepiolita, y digamos, el detalle de esto, acá está hecho un aumento, fíjense que tiene esa sepiolita, está moldeada generando canales. Estos canales son usualmente así, cuadraditos. Fíjense acá está puesta la escala, son del orden de medio milímetro aproximadamente. ¿Por qué eso? ¿Por qué tiene esta forma? Porque los gases del motor, los gases de combustión, tienen que pasar muy rápidamente por acá, a caudales muy altos. Si nosotros ponemos algo que interfiera con ese caudal, va a generar un bloqueo y no va a dejar pasar libremente los gases. Entonces se utilizan estas estructuras. A su vez, esta estructura que les decía acá es simplemente un soporte para lo que es el catalizador real. Entonces acá vamos a hacer un zoom nuevamente, ¿sí?, a la superficie de estos canales y vamos a ver cómo está constituido por una fase activa.
Y esa fase activa, ahora nos vamos a un nivel de detalle casi atómico, fíjense esta escala es de 2 nanómetros, está constituida por un óxido, que es la parte que se ve acá abajo, usualmente es un óxido de cerio, y por nanopartículas de metales. Generalmente se usan combinaciones de metales, pero el metal más común que se utiliza para este proceso es platino. Bueno, perdón, paladio y platino. Vamos a suponer paladio. Y esta particulita que se está viendo acá, se alcanzan a ver los átomos ahí, ¿sí? Las columnas de átomos. Es una partícula de aproximadamente 2 nanómetros de, por ejemplo, paladio. Entonces, ¿cuál va a ser el rol de este metal activo? En realidad es una combinación, ¿no? Porque funcionan en forma conjunta este metal con este óxido que está por acá abajo. Lo que tiene que hacer este catalizador del auto es eliminar todos los compuestos orgánicos que no se quemaron en el motor, ¿sí? Por ejemplo, ustedes habrán quizás alguna vez sintieron el olor de cuando recién se prende un auto, cuando el auto está frío, ¿no? Sobre todo si lo prenden adentro de una cochera o algo, de un garage, van a sentir un olor muy típico de tolueno. Eso quiere decir que hay tolueno que estaba en la nafta, que al ser una molécula orgánica aromática, es difícil de romper, es difícil de atacar, y muchas veces cuando el motor está frío, este catalizador también está frío y esas moléculas de tolueno que no se quemaron en el motor pasan de largo, ¿sí? Porque el catalizador todavía estaba frío. Cuando el catalizador entra en régimen, que se calienta, ya empieza a eliminar más eficientemente esas moléculas de tolueno. Entonces fíjense que el primer rol que tienen estos catalizadores es eliminar todos los compuestos orgánicos que no se quemaron en el motor. Pero además, estos sistemas son muy complejos, realmente tienen una tecnología muy, muy alta, se fueron desarrollados, ahora estamos en la generación 4, se llaman de cuarta generación, son catalizadores muy complejos, desde el punto de vista que tienen que hacer dos reacciones opuestas al mismo tiempo. Fíjense, la reacción que les decía antes de eliminación de ese tolueno, por ejemplo, que no se quemó en el motor, es una reacción de oxidación. Entonces acá vienen los compuestos que no se oxidaron, y junto con oxígeno, ¿no es cierto?, remanente del aire, y se tienen que quemar acá dentro del catalizador. O sea, tengo que oxidar una molécula orgánica que no se quemó en el motor. Una reacción de oxidación. Ahora, pasa otra cosa en el motor que nosotros no queremos que llegue al aire, que llegue a la atmósfera. Que es que cuando uno quema un hidrocarburo con aire, tiene 20% de oxígeno y 78% de nitrógeno. El nitrógeno, dijimos que es una molécula, nitrógeno 2, es una molécula muy estable, pero cuando la someto a altas temperaturas y a altas presiones y una reacción de combustión que tiene radicales libres, como es lo que pasa dentro del pistón de un auto, esas moléculas de nitrógeno 2 pueden reaccionar y transformarse en óxido nitroso. Si ese óxido nitroso se libera al aire, ¿sí? Supongamos que este catalizador no existe o que funciona mal, se libera óxido de nitrógeno, óxido nitroso, va a ir a la atmósfera, en la atmósfera superior se va a oxidar a óxido nítrico y con agua va a dar ácido nítrico. Entonces vamos a tener lo que se conoce como lluvia ácida de nitrógeno, de ácido nítrico. Y bueno, por supuesto, es una contaminación ambiental muy importante. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer este sistema catalítico? No solamente oxidar las moléculas de hidrocarburos que no se quemaron en el motor, sino que tienen que al mismo tiempo reducir las moléculas de óxido nitroso a nitrógeno 2 de vuelta, ¿sí? Entonces fíjense que es un sistema muy complejo porque simultáneamente tienen que hacer una reacción de oxidación y una reacción de reducción, ¿sí? Tenemos que reducir el óxido nitroso de vuelta a nitrógeno 2. Y estos sistemas, bueno, están formulados de esta forma para que produzcan estos dos procesos simultáneamente y a velocidades muy, muy altas. Porque fíjense que el tiempo de residencia de los gases acá es nada, son microsegundos.
Bueno, ¿cómo relacionamos lo que les decía antes de estas nanopartículas que quedan? Voy a volver a la fotito de antes para que se vean. Fíjense, vamos a seguir con este ejemplo del caño de escape de los autos. Fíjense que estas particulitas, acá se ve una imagen de microscopía electrónica es como una radiografía, ¿no? Es una proyección bidimensional de algo que es tridimensional. Entonces por ahí cuesta imaginarse cómo es esto en 3 dimensiones. Vamos a ponerlo acá. ¿Sí? Yo les decía que estas partículas de metales pueden exponer átomos distintos. Entonces esta parte quiero que la vean con detalle. Acá es un ejemplo nada más, pero es uno de los ejemplos más comunes. Fíjense que tenemos una estructura cúbica centrada en las caras, ¿sí? La estructura cristalina que ya hemos visto. Entonces fíjense qué pasa si los átomos que quedan expuestos en la superficie de esa partícula son todos átomos de esta cara del cubito. ¿Se ve? Esta cara que lo están marcados como átomos de color azul. Entonces, si extiendo, ¿sí? Si repito esta cara, fíjense, esto está rotado, por supuesto, ¿no? Está rotado acá 45 grados. Fíjense que voy a tener este patrón. Lo interesante de esto es cuál es la coordinación de estos átomos. Por supuesto que la coordinación va a ser todas iguales. Por ejemplo, yo puedo mirar este átomo. Este átomo en la superficie va a tener 4 vecinos, ¿sí? Por ejemplo, este tiene 4 vecinos. Ahora, por detrás, ¿sí? Por debajo, mejor dicho, ¿cuántos vecinos tiene? 1, 2, 3, 4. Entonces, esta superficie, que se va a llamar cara 1, 1, 0, 0, ¿sí? Porque estoy cortando este cubo con un plano en el eje de las x igual a 1, ¿sí? Normalizado, ¿no? Fíjense que va a exponer átomos con un número de coordinación de 8. 4 al costado y 4 abajo. Ahora, ¿qué pasa si tengo una superficie? Ahora corto este cristal acá por el medio. ¿Sí? A ver si se alcanza a ver. Es difícil por ahí verlo acá. ¿Sí? Lo corto acá. Entonces estoy representando este corte, que sería de cortar por el plano X1 y 1. Fíjense que los átomos expuestos son estos ahora que están acá representados en azul, y acá está la superficie más extendida. Todos los átomos de acá son los más superficiales, y los que se ven acá en el medio son los que están un poquitito más abajo. Entonces ahora de vuelta, ¿cuál es la coordinación de estos átomos? Este átomo, o este, tienen 2 vecinos, ¿sí? Este tiene 2 vecinos, y va a tener 2 por debajo de este lado. Bueno, voy a tomar este, 1, 2, 3, 4. Entonces la coordinación de esta cara 1, 1, 0 va a ser 6. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 más abajo, 5, 6 más abajo. Entonces fíjense que la coordinación de esta cara dijimos que era 8. La coordinación, el número de vecinos, ¿no? de los átomos de esta cara es 6. Y veamos esta, que es la más simple. Esta ya la hicimos cuando empezamos a... ¿Se acuerdan cuando hablábamos de apilar esferas compactas, apilar naranjas o apilar bolitas de metal? Entonces, esta coordinación, este sería el plano. Ahora, este quizás es un poquitito más difícil de visualizar acá. Piénsenlo, y yo después cuando lo vean en el libro también lo van a ver más fácil. Esta cara es la 1, 1, 1. Este sería el corte del cristal en el plano X igual a 1, Y igual a 1, Z igual a 1. ¿Sí? Un corte transversal a 45 grados. Entonces los átomos que quedan expuestos acá son, este que está en el medio tiene 6 vecinos. ¿Sí? O sea que tiene 6 vecinos en el mismo plano. Y va a tener, como ya hemos visto antes, 3 vecinos abajo. Entonces la coordinación de esta cara 1, 1, 1 va a ser 9. ¿Cuál es la importancia de esto? Yo les dije al principio que en la catálisis homogénea todos los átomos son iguales, ¿sí? Porque tengo, por ejemplo, este catalizador de Wilkinson, donde el rutenio está así, y todas las reacciones van a ocurrir sobre ese átomo de rutenio.
Cuando yo tengo, voy a volver a una transparencia, cuando yo tengo una nanopartícula de un catalizador heterogéneo real, voy a tener un montón de estas caras expuestas, ¿sí? Caras distintas expuestas, y por lo tanto, ¿sí? Voy a ver acá, átomos con distinta coordinación expuestos. Y esos átomos con distinta coordinación van a tener, presumiblemente, reactividades diferentes. Por lo tanto, en catálisis heterogénea uno tiene la ventaja de que el catalizador está en una fase distinta y no tiene que hacer separaciones y demás, pero tiene la desventaja que por ahí no son tan selectivos, por esta razón que estamos comentando, comparado con un catalizador homogéneo. Entonces, bueno, pros y contras como siempre. Entonces, bueno, yo acá les puse algunas imágenes de, por ejemplo, distintos tipos de superficies. Fíjense, antes dijimos superficie 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, que eran cortar por planos que están en esas dimensiones, digamos. Fíjense una superficie mucho más complicada, porque acá estamos cortando en x igual a 7, y igual a 7 y z igual a 5. Entonces lo que genera esto es que tengamos superficies, o sea, átomos superficiales con distintas coordinaciones. ¿Sí? Entonces, acá les muestro esto es una imagen de microscopía electrónica, esto es un catalizador que tiene nanopartículas de oro, soportadas en un óxido que tiene cerio, terbio y circonio, que sería la fase que se ve más abajo acá. Y esto que ustedes ven acá es esta nanopartícula de oro. Fíjense cómo está terminado acá. ¿Sí? Recuerden que esto es una proyección, como una radiografía, en 2 dimensiones, pero hay técnicas para modelar estas imágenes y se puede llegar a una imagen tridimensional como la que ven acá. Entonces fíjense que esta es la imagen del cubo octaedro que les había comentado antes, donde vamos a tener superficies 1, por ejemplo, ¿no? Superficie 1, 0, 0 en esta cara, superficie 1, 1, 1 en esta cara y en esta, etcétera, etcétera. Un detalle más, fíjense que los bordes y las esquinas también van a tener una coordinación menor. ¿Sí? Por ejemplo, este átomo acá va a tener una coordinación menor que este átomo que está en el centro del plano. Entonces, de vuelta, fíjense que vamos a tener átomos con distintas coordinaciones y por lo tanto átomos con distintas reactividades. Esto que le estaba diciendo acá está simbolizado en partículas de distinto tamaño. ¿Sí? Estas son imágenes de microscopía electrónica, su respectivo modelo, ¿sí? Su representación con distintos modelos, y esto es un modelo tridimensional donde marcamos acá la coordinación de cada átomo. En una superficie 1, 1, 1 vamos a tener una coordinación 9, en una superficie 1, 0, 0 vamos a tener una coordinación 8, y en bordes y esquinas, coordinaciones que van desde 7 hasta 5, por ejemplo. Bueno, ni hablar si tenemos partículas tan chiquitas como esta, ¿no? Esta es una partícula conformada solamente por 3 átomos. Una partícula de medio nanómetro, 5 átomos. ¿Sí? Bueno, estos modelos que ustedes ven acá son cosas que se hacen, ¿sí? Que se sintetizan y se utilizan todos los días eh, como catalizadores para distintos procesos. Eh, Tanto desde lo que les decía recién de un catalizador de caño de escape de auto, que es algo cotidiano, hasta catalizadores, por ejemplo, para producir hidrógeno, eh, como energía, para producir eliminación de contaminantes ambientales o para producir distintos tipos de compuestos químicos que se utilizan en la química fina. Solamente como ejemplo, ¿sí? Solamente como ejemplo les menciono esta última transparencia de que, por ejemplo, esto es una reacción modelo que es quemar monóxido de carbono. La eliminación de monóxido de carbono también es un proceso bastante cotidiano. Ahora que estamos en invierno, ustedes saben que la gente usa calefactores a gas
o a queroseno y demás, y todos los años pasan accidentes donde hay gente que fallece por respirar monóxido de carbono. Si ustedes observaron alguna vez en detalle un calefactor de los que se utilizan en las casas, no los que son tiro balanceados, sino los otros, van a ver que hay una rejilla, como si fuese una tela metálica, que se pone incandescente. La función de esa rejilla es justamente ser de catalizador para esta reacción, para oxidar monóxido de carbono. Entonces lo que usualmente tiene ahí es óxido de hierro, entonces cataliza de una forma, bueno, a alta temperatura, porque justamente fíjense que eso está al rojo vivo, como se llama, entonces cataliza la oxidación de monóxido de carbono. Ahora hay formas más eficientes de hacer eso, por supuesto que son más caras, para otro tipo de procesos, no viene en el caso acá, que tienen que ver con eliminar monóxido de carbono. Entonces, fíjense que esto ha sido, en el caso de, yo le pongo acá el caso del oro, un catalizador de oro, de nanopartículas de oro. Esto fue una revolución en la química hace unos 20 años más o menos, porque justamente ustedes, o hemos mencionado alguna vez el oro como un material noble o con metal noble, cuasi inerte. Uno puede tener un anillo de oro, una cadenita de oro, y ustedes saben que no se oxida fácilmente, o sea, es un material inerte, pero si está dividido en partículas muy pequeñas, pasa a tener una actividad catalítica muy importante. Por ejemplo, acá está mostrado distintos tamaños de partículas y cómo esta es una figura donde se presenta el tamaño de la partícula versus su actividad, su velocidad de reacción. Entonces fíjense que cuanto más pequeña es la partícula, más activo es. Y eso de vuelta tiene que ver con esta coordinación que habíamos visto antes. Y bueno, acá está puesto en forma esquemática el mecanismo de reacción, pero no viene al caso. Bueno, con esto terminamos esta etapa. Solamente les quería mencionar, esto a modo de un poquito de conocimiento general, a ver cómo estamos de tiempo, que es importante el desarrollo de técnicas analíticas que permitan visualizar o que permitan caracterizar estas nanopartículas, superficies y nanopartículas. Entonces vamos a hacer un vistazo muy rápido, 5 minutos, de algunas técnicas que se utilizan para tener las imágenes como las que vimos antes. Una técnica muy utilizada se llama microscopía de barrido por efecto túnel, STEM. Esta microscopía básicamente lo que hace es acercar una punta, acá está mostrado esquemáticamente, esta punta, y acá está mostrado como un zoom, esa punta tiene que terminar en un átomo, ¿sí? En un átomo individual, y acá se va a producir con una superficie, cuando uno acerca esa punta a una superficie y pone una diferencia de potencial, se va a producir una corriente eléctrica, o sea, van a haber electrones que pasan de un lugar al otro. Esa corriente está pasando a través del vacío, por eso se llama efecto túnel. Ya lo van a ver cuando estudien cuántica en espectroscopía y química cuántica. Esto, efecto túnel es una propiedad de los electrones o de cualquier partícula subatómica. Entonces uno puede medir esto y puede hacer una topografía de la superficie. Yo les muestro acá una imagen, esta es una imagen famosa, donde hay átomos yo creo que era de un metal, creo que era rutenio o de rodio, y lo que hay acá son, formando este círculo, átomos de argón. ¿Sí? Entonces es interesante esta imagen, es muy ilustrativa porque ¿qué es lo que ustedes están viendo acá? Lo que se ve es la corriente, o sea, lo que está censando, vuelvo a la transparencia anterior, lo que está censando es la densidad electrónica de esa superficie. Entonces, fíjense que cuando nosotros nos vamos lejos, ¿sí? Sobre el metal, vemos algo que es más o menos suave, que tiene que ver con la rugosidad atómica, y cuando nos acercamos a esta corona, este círculo de átomos de argón, vemos la densidad electrónica de cada uno de esos átomos de argón.
¿Sí? Cada piquito que ustedes ven acá es un átomo de argón. Y una cosa muy interesante es que en el centro, ¿sí? Recuerden que acá hay metal, en el centro se ven estas ondas. O sea, la presencia del argón está modificando la estructura electrónica de ese metal. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es una imagen muy famosa porque fue una de las imágenes muy estudiadas de cómo unas ciertas interacciones entre átomos y superficies producen una distorsión en la estructura electrónica de ese metal. Fíjense que estamos teniendo resolución. Resolución es la capacidad de separación, ¿no? Resolución muy debajo del tamaño de un átomo. Bueno, acá hay otra imagen que son moléculas, estos como hexagonitos que hay ahí, son moléculas de ciclopentano sobre una superficie 1,1,1, una superficie de paladio. Y otra técnica que mañana les voy a comentar un poquito más, que la tenemos acá en Santa Fe y la utilizamos. Bueno, esta que vimos antes también de STM, también hay acá en Santa Fe. Y este es un microscopio electrónico de transmisión que tenemos de hace poco acá en los institutos de CONICET acá en Santa Fe, que es la microscopía electrónica de transmisión. ¿Sí? Este es un microscopio electrónico de transmisión, o TEM. Y las imágenes que les mostré antes son de un microscopio electrónico de transmisión. ¿Sí? Estos son nanopartículas de metal que se pueden después simular imágenes como las que les mostré antes. Entonces se pueden hacer estudios muy detallados sobre la coordinación y la química y la morfología de distintos materiales. Voy a pasar rápido de esto. Fíjense acá, bueno, estas son imágenes de SEM, de microscopía electrónica de scan, de barrido, scan, y esta es de transmisión. ¿Sí? Fíjense en las morfologías, acá tenemos los octaedros, acá tenemos una barrita. Esto no tiene la escala, pero estos son más o menos 5 nanómetros, 7 nanómetros. Estos son cubitos, ¿sí? Se ve acá bien la estructura cúbica de un óxido de serie. Ya son imágenes obtenidas acá. Bueno, se pueden obtener detalles con un microscopio electrónico de transmisión de muy, muy alta resolución, mirando directamente átomos, ¿sí? Observando átomos. Esta imagen también fue sacada acá en Santa Fe, donde se ve un cubo y cómo superficialmente se produce cierta rugosidad. ¿Sí? Entonces uno hace estudios morfológicos y químicos. E incluso, actualmente, bueno, acá no puse ninguna imagen, pero nosotros en el TEM de acá de Santa Fe el año pasado, en julio del año pasado, le pusimos un sistema de detección de rayos X, que es muy importante porque además de ver la imagen, uno puede hacer espectros de rayos X de distintas zonas del material. Entonces, por ejemplo, uno apunta acá y dice esto es paladio. Apunta acá en la superficie, por ejemplo, y dice esto es óxido de galio. Y bueno, tiene imágenes complementarias químicamente. Sí, bueno, tengo un montón de imágenes de esto, las voy a pasar rápido, así no estamos tanto. Una cosa interesante también que se pueden hacer con estos instrumentos es hacer tomografías, como las tomografías que se hace la gente con rayos X. Se puede obtener a partir de una serie de imágenes bidimensionales una imagen tridimensional. ¿Sí? Entonces, bueno, acá voy a ver si después les puedo mostrar un videito, se los muestro mañana porque va a ser más interesante. Y finalmente, esto lo voy a dejar después para bioinorgánica, que tiene que ver con las nanopartículas en bacterias. Esto se llama mineralización orgánica o biológica. ¿Sí? Tiene que ver con unas particulitas que se sintetizan en una cosa. Bueno, esta es una imagen del microscopio de acá que siempre la pongo al final porque tiene que ver con lo que uno ve adentro del microscopio, lo que quiere ver. Bueno, ¿tiene alguna pregunta?
Bueno, coméntenme si se ve mi pantalla antes de largar el video. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a largar este videito y yo se los voy comentando. Entonces, uy, esperen, vamos a bajar ahí está el volumen. Vamos a ver. Entonces, fíjense, acá lo que está representando son 4 estructuras de proteínas. Esta estructura de proteína que la está poniendo acá como subunidades con distinto color, dejan un porito, ¿sí? Si lo alcanzan a ver ahí en el centro, hay un poro, un agujerito, por el cual tienen que pasar los iones potasio, pero no los sodios. Acuérdense que ese es el problema. Tenemos que filtrar el más grande, dejar pasar el más grande y el más chico no. Entonces esto es lo que decía que desveló mucho a la gente durante muchísimas décadas. Fíjense, ahí está representando cómo pasa el ion potasio más por el poro, que tiene ese tamaño. Fíjense que ese tamaño, lo voy a detener acá, ese tamaño es el tamaño perfecto para coordinarse con esos grupos carbonilos que están en estas subunidades de la proteína. O sea, estas proteínas terminan con un grupo carboxilo que justamente tienen el tamaño, ¿sí? Eh, estos cuatro carbonilos tienen el tamaño justo de un ion potasio. Y fíjense cómo es para el caso del sodio. Bueno, dice que ajusta perfectamente. En cambio, el sodio es más chiquito. Entonces no se puede coordinar con esos iones, con esos grupos carboxilos. ¿Sí? Ahí pone el sodio y pone el potasio iterativamente. ¿Cuál es el tema con eso? Entonces ustedes dicen, bueno, está bien, perfecto, si el potasio es más el sodio es más chiquito, pasa igual. No, el tema acá es que el sodio y el potasio en solución no vienen solos, vienen hidratados. Fíjense que acá si se alcanza a ver está muy chiquito, pero fíjense que tiene como un redondel más celestito. Eso está representando el átomo, ¿sí? El ion potasio hidratado. Lo mismo pasa para el sodio. Entonces, tanto el sodio, cuando viene acá hidratado, como justamente se puede coordinar con esos grupos carboxilo de forma perfecta, ese átomo de potasio se puede deshidratar, o sea, las moléculas de agua salen de la esfera de coordinación y el potasio puede pasar. Y luego cuando está dentro se vuelve a hidratar. Mientras que el sodio, como es más chiquito, no alcanza a deshidratarse. ¿Sí? No se puede coordinar con estos átomos, con estos grupos funcionales de la proteína y perder las moléculas de agua. Entonces, en definitiva, termina siendo como que es más grande el sodio que el potasio y por esa razón no puede entrar adentro de la célula. Esto se llama transporte selectivo de sodio-potasio o a veces se conoce como bomba de potasio, porque es como que está bombeando un ion selectivamente frente al otro. Entonces fíjense cómo las estructuras y las geometrías y esta coordinación que es parecida a la coordinación, a la química coordinativa que nosotros ya vimos en la parte de complejos, tiene una utilidad biológica muy, muy importante. ¿Sí? Por ejemplo, sin esto no podríamos tener impulsos nerviosos, que es lo que utilizamos todo el tiempo para movernos, yo ahora estoy hablando, etc. Bueno, acá se muestra, esto está sacado del libro, las distintas subunidades y demás. Les muestro un par de ejemplos más de estructuras. Esta se llama ferritina. La ferritina lo que hace es encapsular hierro en el organismo para tenerlo biodisponible. Ustedes saben, y bueno, vamos a ver ahora otros ejemplos y mañana en el TP, las moléculas orgánicas con hierro son muy importantes en nuestro organismo. Entonces, tenerlo biodisponible es muy importante.
Entonces estas unidades de óxido de hierro están ubicadas acá dentro de esta estructura de proteínas. Todo esto que se está viendo con distintos colores son proteínas. Y una de las más importantes moléculas con hierro que nosotros utilizamos en nuestro organismo es la hemoglobina y la mioglobina. ¿Sí? Ustedes conocen que la hemoglobina es la forma en que tenemos para respirar desde el punto de vista químico, ¿no? Entonces fíjense que acá está la mioglobina, donde se muestra, perdón, voy a volver a la anterior, acá hay una estructura de proteínas que tiene una porfirina en el sitio activo y un átomo de hierro. ¿Sí? Y ese átomo de hierro en la estructura de porfirina, que de vuelta, recuerden que esto está dentro de una estructura proteica, puede coordinar átomos de oxígeno, ¿sí? De moléculas, mejor dicho, de oxígeno 2, y transportarlas adentro de las células para el ciclo de Krebs, el ciclo de oxidación y de obtención de energía. Entonces, fíjense que ese átomo de hierro coordinado en esa estructura de porfirina que termina con átomos de nitrógeno, que son los que se ven en azulcito, es lo que nos permite respirar. ¿Sí? Acá está mostrado en detalle, esto está sacado textual del libro de Atkins, está simbolizado la unión de los orbitales D del hierro con los orbitales moleculares pi enlazante del oxígeno. ¿Sí? Como se forma un enlace un enlace sigma dador y un enlace pi receptor. ¿Sí? Esto, de vuelta, está sacado textual del libro y es la forma en la cual el hierro de la hemoglobina coordina el oxígeno. A su vez, la hemoglobina combina 4 unidades de mioglobina, donde tenemos, por supuesto, 4 unidades de hierro capaces de enlazar oxígeno. Hace un rato yo les mencioné el tema del monóxido de carbono como veneno. Digamos que si respiramos monóxido de carbono nos morimos. ¿Por qué? Porque es como una asfixia química. Fíjense que el monóxido de carbono también es capaz de coordinarse con ese átomo de hierro de la mioglobina, y a su vez, acá está mostrado la combinación con el oxígeno, la tradicional, la que usamos para respirar, pero si nosotros respiramos monóxido de carbono, el monóxido de carbono se absorbe, se coordina muy fuertemente con el hierro de la hemoglobina y impide que el oxígeno pueda coordinarse acá. ¿Sí? Inhibe el oxígeno, la capacidad de respiración. Entonces fíjense que es un envenenamiento químico, ¿sí? Una asfixia química, lo que ocurre con el monóxido de carbono. Y por eso es tan letal, porque cada molécula de monóxido de carbono que se combina acá, tiene una energía muy grande y es prácticamente irreversible. Entonces uno muy rápidamente se puede asfixiar. Bueno, esto también está sacado como ejemplos del libro. Otras estructuras donde, por ejemplo, acá tenemos hierro con azufre. Estas estructuras de tipo caja se llama, fíjese que está formando como una caja de sulfuros y de hierro. Tienen funciones para la producción de energía en ciclos celulares. Siempre estas cajas, estas estructuras de hierro y azufre están coordinadas en estructuras proteicas. Y finalmente, finalmente antes de terminar, faltan 2 cositas nada más, les comento lo que es la química catalítica enzimática, que la vamos a ver mañana en el trabajo práctico en más detalle. Entonces, muy rápidamente, como una forma simbólica, ¿cómo funciona una enzima? Una enzima es un catalizador biológico, igual que los que vimos antes al principio. O sea, cumple el mismo rol que un catalizador inorgánico, como vimos en la parte anterior. ¿Qué es lo que hace la enzima? La enzima tiene sitios activos donde el sustrato se puede unir, se produce una reacción química y los productos son liberados.
¿Cuál es la característica? Una característica muy importante que tienen las enzimas es que son extremadamente selectivas. ¿Sí? Lo que habíamos visto antes de selectividad, que dijimos que la química de los compuestos de coordinación, la catálisis homogénea era muy selectiva, después dijimos que la heterogénea era menos selectiva. Acá tenemos niveles de selectividad enormes, porque justamente estas proteínas que forman parte de las enzimas se han adaptado y han evolucionado a lo largo de milenios para tener justo la estructura capaz de catalizar una reacción química en particular. Incluso reacciones que pueden ser enantioselectivas. Los que están haciendo orgánica saben que los compuestos pueden ser enantioselectivos. Bueno, lo vimos en coordinación también. Entonces, estos sitios activos tienen justo la forma, ¿sí? Es una selectividad de forma muchas veces. Entonces está representado acá en este esquema como la ranura que tiene exactamente la misma forma del sustrato. Fíjense que lo puede coordinar perfectamente y producir la catálisis enzimática. Entonces nosotros mañana vamos a ver en el trabajo práctico un compuesto inorgánico, una molécula bioinorgánica que es una enzima, que es la peroxidasa. Las peroxidasas tienen un sitio activo de hierro y son capaces de catalizar a una velocidad muy, muy alta la descomposición de agua oxigenada. De hecho, ese es su rol en el cuerpo, ¿no? En los ciclos biológicos. Descomponer agua oxigenada. Porque el agua oxigenada es un oxidante fuerte y no lo queremos en el cuerpo, pero a su vez se produce en ciertos ciclos vitales. Entonces acá está mostrado en forma, acá está el grupo hemo, ¿sí? Que les mencionaba antes, con los átomos de nitrógeno coordinando a hierro, este es el sitio activo, y acá se muestra esquemáticamente el ciclo catalítico, donde tenemos el átomo de hierro, coordina el agua oxigenada, y a través de una serie de etapas, termina descomponiendo en oxígeno, se libera oxígeno, y agua como producto. Entonces les decía, eso lo vamos a ver mañana en el catalizado, en el trabajo práctico. Vamos a utilizar peroxidasa de hígado de cerdo. Bueno, en el trabajo práctico usualmente se usa eso. Mañana lo vamos a ver de forma esquemática el trabajo práctico. Bueno, y ahora sí, para terminar, lo último que les voy a mostrar, esto está mostrado en el libro en un detalle muy, muy grande. No hace falta que nos metamos en ese nivel de detalle en este curso. Ya ustedes van a tener química biológica más adelante. Simplemente mencionar la producción fotosintética de oxígeno, ¿sí? La utilización de energía a través de la fotosíntesis, la clorofila como compuesto bioinorgánico, donde el átomo de magnesio en esta estructura de porfirina tiene una utilidad, un rol muy importante, ¿sí? de capturar la radiación y de sintetizar carbohidratos. Acá está mostrado en forma esquemática, esto está sacado del libro, con un montón de detalles que, les repito, no hace falta que nos adentremos a ese nivel. Y al final les quiero mostrar solamente, también como ejemplo, lo que se conoce como biomineralización, que es la utilización de estructuras inorgánicas, mejor dicho, la síntesis de estructuras inorgánicas por parte de organismos vivos. Entonces, esta estructura que se ve acá, esta micrografía, esto es sílice, ¿sí? Y esto es una estructura sintetizada por un microorganismo, radiolario se llama. Y forman estas estructuras, ¿sí? Que, les repito, están hechas de silicio. Otra estructura que sintetizamos nosotros, inorgánicas, estos son cristalitos de calcita, de carbonato de calcio, que tenemos todos nosotros adentro de nuestro oído interno y nos permiten tener ¿cómo se llama? El equilibrio, mantener el equilibrio.
Otro ejemplo que viene del ejemplo que les iba a mostrar en el capítulo anterior, pero lo dejé para acá. Estas son imágenes de microscopía electrónica de cristales de magnetita que sintetiza una bacteria adentro de su célula, y esos cristales de magnetita se acuerdan que tienen un polo magnético. Entonces le permiten a la bacteria ubicarse adentro, por ejemplo, de un lecho de un río, a partir de las líneas de campo magnético del campo magnético de la Tierra. ¿Sí? Estas magnetitas son biogeneradas. ¿Sí? Y bueno, y finalmente unas cosas que no son tan agradables, que también son cristales que biosintetizamos nosotros, por ejemplo, oxalato de calcio, lo que llaman cálculos renales. El que ha tenido, el que tiene algún pariente que ha tenido, sabe que no es para nada agradable sintetizar estos cristalitos. Bueno, con esto terminamos. Hay un par de ejemplos más, pero por las dudas que nos corten la clase. Así que sí, ya estamos medio en hora.